MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Vamos a tratar uno de los temas importantes, evidentemente, que si de la forma que conteste el TAS va a ser fundamental. Me refiero a lo que notifique puntualmente del caso nacional y el reclamo de los 3 puntos de aquel incidente que fue en el partido del intermedio, en el partido con Peñarol. Recordemos que Nacional fue, en definitiva, la Comisión de Disciplina determinó que sí, que se le tenían que dar 3 puntos a Nacional, además de otras sanciones. Apelaciones tampoco respondió en forma positiva para Nacional, y el tema está en este momento en el TAS, y tenemos a un hombre que es de los primeros que ha reclamado, recién me contaba, de los primeros que ha ido al TAS en su momento. Ahora se ha formado como algo paralelo, ¿no? Van otros abogados que tienen vinculaciones. Hernán Abascueza, de gusto recibirlo. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, le decía eso, ¿no? Antes era un poco más directo quizá el TAS, ahora como que hay un grupo de abogados que tienen influencia y que de alguna manera los clubes van a ellos, a que ellos trabajen en el tema. Es que la aparición del TAS originó precisamente que comenzara una nueva modalidad en la defensa y en la actuación de los clubes, que no está motivado solamente por el TAS, está motivado por el hecho también del reglamento sobre las transferencias internacionales. Uh-huh. Aquí hubo un giro muy brusco que se dio en la conciliación de deporte en general y que tiene su origen, yo diría, en el caso Bueno Rodríguez con Peñarol. Uh-huh. Sí, Visera. Ahí fue cuando prácticamente el mundo tomó conciencia de un reglamento de carácter internacional que era obligatorio para todas las asociaciones. Y tiempo después, la FIFA resolvió aceptar el Tribunal Arbitral Deportivo, que no fue creación de la FIFA, fue la creación del Comité Olímpico Internacional. Fue a través de Samaranch, el español que era presidente allá por 1970 y pico, 1980 del Comité Olímpico, quien, en contacto con el presidente de la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, que era una persona de origen senegalés, si mal no recuerdo, acordaron que la justicia deportiva debería tener un elemento independiente de las propias federaciones, y lo utilizaban para el Comité Olímpico. Eso se fue extendiendo, las demás federaciones internacionales lo fueron aceptando, entre ellos la FIFA. Uh-huh. Y la FIFA lo creó en medio de un asunto que nosotros teníamos con Gimnasia de Grima de la Plata. Cuando digo nosotros me refiero a Nacional, sí, por la transferencia de Diego Scotti. Gimnasia nos debía $500.000, allá por el año 2005 era esa deuda, y pretendió, es más, es antes, estoy seguro que es antes porque fue con motivo de la conversión en Argentina, de la inconversión, que la paridad del dólar con el peso argentino cambió, hubo una devaluación, que fue la gran crisis bancaria que inclusive hubo en el Río de la Plata, y a raíz de eso Gimnasia pretendía pagar en pesos argentinos. 2002. Y los $500.000 entonces se licuaba y Nacional cobraba una cuarta parte de lo que debía cobrar. Nacional reclamó y fue ante el TAF con F, ajá, que era un tribunal arbitral de fútbol que estaba establecido en la FIFA en aquella época. Ganó, se le dio la razón a la Nacional. El argumento nacional es muy sencillo, que el dólar era la manera reguladora del fútbol, la manera internacional.
Lo era para las negociaciones comerciales y lo era para el fútbol y era la moneda internacional con que todos los países se manejaban. Fue favorecido, pero había una apelación ante el Comité Ejecutivo de la FIFA. Intervino Gimnasia, fue el Comité Ejecutivo de la FIFA, que en aquel momento su vicepresidente era Grondona. Ajá. Y ganó Nacional también. Pero justo en ese momento coincide cuando la FIFA acepta el TAS. Entonces Gimnasia y Esgrima va al TAS y ahí contesto. El nombre de Nacional la contesté yo con la autorización del presidente H. Contesté y me acuerdo que una de las cosas que dije que en cuanto a las costas no adelantaba porque quien había peleado era la otra parte y no se le podía imponer un costo a quien ya había ganado, en este caso dos demandas anteriores. Ese no terminó porque cambiaron las autoridades de Gimnasia de Esgrima. Entonces Gimnasia de Esgrima vino un presidente de apellido Muñoz quien inició un diálogo con Nacional. Me acuerdo que viajamos a La Plata, el economista H y yo, ahí conocí al presidente Muñoz, e hicimos un acuerdo. Ellos ofrecieron pagar en 10 cuotas de 10 meses consecutivos la deuda, es decir, $50.000 por mes. Y quedó lo aceptamos. Hubo algún retraso en algún momento, pero se cumplió. Salieron. Y ahí se zanjó el tema. Pero esa es mi experiencia primaria con el TAS. Vamos al tema puntual. Directamente con la sanción que recibió Nacional en su momento, ¿cuáles son sus puntualizaciones, digamos, con respecto a esa sanción que recibió Nacional? A la sanción primaria, digamos, y no vamos al TAS vamos en un ratito a lo que puede llegar a pasar y cómo se viene el tema de... ¿Cuál fue el reclamo acá inicial? Bueno, el tema de la sanción, que indudablemente el episodio es de gravedad, nadie lo puede negar. Mucha gravedad. El tema de la sanción tuvo dos aspectos. Uno es la calificación de la sanción, si el hecho era manifiestamente grave o inusitadamente grave. Si era manifiestamente grave, la sanción era la pérdida de 1 punto, y si era inusitadamente grave, la sanción podía ir entre 3 y 12 puntos. Nacional sostuvo que era manifiestamente grave, basándose en antecedentes del tribunal que entendió que tenían una similitud grande con el episodio que había acaecido, y por eso sostuvo que era manifiestamente grave. Y el otro aspecto era sobre la pérdida de los puntos y en qué campeonato tenía que ser adjudicado. Claro, ese es uno de los temas, seguro. Que es un tema fundamental, claro, y en donde el tribunal resolvió finalmente que fuera al campeonato clausura, lo cual para mí constituye un error garrafal. ¿Para usted es error? Un error garrafal. No digo error, digo error garrafal. Sí. Y hemos reclamado en base a las dos. Se fue al TAS, vamos a entendernos, acá en el Uruguay actuamos el delegado nacional, el doctor Enrique Campos, que es muy buen abogado, por cierto, quien hizo la parte fundamental de la calificación, y la parte sobre la apelación de los 3 puntos, intervine yo, los dos intervinimos los dos, pero los escritos originales y la corrección se hizo después, fue sobre esa base. Al no obtener éxito en la apelación, Nacional resolvió ir al TAS. ¿Qué implicancia tienen justamente? Perdón. Sí, claro. ¿Por qué error garrafal? Porque la gente no... O sea, nosotros lo podemos entender, pero la gente seguramente no entienda por qué usted dice que es un error garrafal haberle quitado los puntos en el clausura y en la tabla anual. Porque no era el campeonato que estaba en disputa. Va a otro campeonato y lo coloca Nacional en un campeonato de mayor importancia que el clausura,
que es el intermedio, lo coloca Nacional en una cuestión de inferioridad total. Es una doble sanción. Porque el motivo por el cual va al campeonato, usted en ninguno de los fallos lo va a encontrar bien explicado. El primer tribunal, el tribunal que cuando lo sanciona dice, de acuerdo al artículo 5 y 5.10, corresponde que sea el campeonato de clausura. No hay ningún indicio para decir porque tiene que ser el campeonato siguiente, en ninguno de esos artículos. El Tribunal de Apelaciones, ¿qué dice el Tribunal de Apelaciones? si usted viene el fallo, dice que el tema es muy discutible. Ni siquiera dice discutible, muy discutible. Pero dice que tiene que ser en el otro tribunal, porque al haber terminado la sanción perdería entidad. No es un razonamiento de texto, es un razonamiento de oportunidad. Pero cuidado que con esta doctrina lo vamos a tener que aplicar siempre. ¿Acaso la sanción es móvil según el daño que pueda producir? ¿O la sanción depende en qué momento se produce? Porque de luego que las sanciones no son las mismas según la naturaleza del campeonato. Y las sanciones no son las mismas si se aplican al principio o al final. Y las sanciones no son las mismas si suelen recaer sobre Nacional o Peñarol que con los demás equipos, porque generalmente Nacional y Peñarol están más despegados en las tablas. Pero esto hubiera ocurrido en la última fecha de clausura, no hay duda que tenía que haber sido del intermedio, no hay duda que tendría que haberse aplicado en el intermedio. Y sin embargo, Nacional hubiera jugado la final y no hubiera pasado nada. Y entonces, como es la final y se dice que no hay punto de disputa, se va para el otro campeonato. Bueno, pero entonces apliquemos hecha esta teoría, vamos a aplicarla siempre. ¿Qué pasa si la final es en el campeonato del torneo uruguayo? ¿A qué campeonato se aplica? O sea que lo que está diciendo Entonces, Nacional, perdón, para entenderle, entonces lo que está diciendo Nacional es que estos puntos había que descontarlos en el intermedio que pasó. En el intermedio que pasó. Y Nacional tiene su consecuencia en la tabla anual. Claro que tiene incidencia en la tabla anual. En cambio, al pasarlo a la apertura, tiene incidencia en otro campeonato, pero además los artículos 5.8, 5.9 y 5.10 están hablando en el mismo torneo, Es más, lo dice expresamente la calificación de la pena como manifiestamente grave. Dice, perderá un punto en el mismo torneo. Ahí no hay duda. Ahora bien, cuando dice inusitadamente grave, que está separado del inciso, es lo que da lugar para decir que como está separado del inciso, se tiene que aplicar en otro campeonato porque ya no había puntos en disputa. Que esto va a tener dos consecuencias que vamos a analizarlas ahora. Bueno, muy bien. ¿Cómo es posible que si se quita un punto va al intermedio y si se quitan más puntos va al otro campeonato? Es una sanción móvil. El tribunal dijo que se refiere a hecho distinto. Con lo debido respeto a los excelentes juristas que tiene el tribunal, es un error, no regula hecho distinto, el hecho es uno solo, el lanzamiento de la bengala. Sí. Es la calificación del grado de la pena lo que acá está en juego. Si es manifiestamente, inusitadamente. Entonces, si es manifiestamente, va al intermedio, y si son más puntos, va al clausura. ¿Qué razonamiento lógico tiene esto cuando es calificación de las penas? Y paso al otro elemento, el que no hay puntos sin disputa. Lean el Código Disciplinario, nunca habla de partido perdido, partido ganado. Habla de pérdida de los puntos sin disputa. Entonces, si se hubiera suspendido el partido, como no hay punto en disputa, entonces Nacional no tiene sanción, no se le da por partido, hay que jugarlo de nuevo. Porque vuelvo a decir, hecha la doctrina en algo, hay que explicarlo en todo. El argumento no hay punto en disputa, que es uno de lo que ha dicho Peñarol, no tiene nada que ver, porque el criterio de adjudicaciones es el mismo con o sin puntos, o sin puntos en disputa. Pero Hernán, no es lo... A ver,
cuando a un jugador se le sanciona, Sí. no sé si el paralelismo vale y es lo Sí. que le estoy preguntando, cuando a un jugador se le sanciona, la sanción automáticamente pasa al torneo siguiente. Pasó con los jugadores de la selección entre lo que es eliminatoria y lo que es campeonato del mundo, donde no pudieron actuar. O sea, la sanción se da en un lado, pero la tiene que cumplir en el otro. Pero eso depende de lo que el código disponga. En los campeonatos, en la Conmebol, en la disputa de los torneos de la Conmebol, las amarillas de la Sudamericana no pasan. No, está bien, pero no pasa con las amarillas, pasa con las rojas. ¿Eh? Pasa con las rojas. Bueno, pero hay situaciones que son distintas. Hay quien establece, pero además, acá lo que se tiene que regular es por el Código Disciplinario Uruguayo. Que además, primer error, pusieron un campeonato intermedio y el Código Disciplinario habla, se adjudicarán en la apertura y clausura. Gran error de un código. Habla de campeonato como si los campeonatos sean eternos. Después, hay una modificación y la asamblea de clubes, al incorporarse en intermedio, no regula cómo se debe establecer. Entonces nos tenemos que mantener con lo que establece. Y todas las disposiciones que yo he citado dicen en el mismo torneo, en el mismo torneo, en el mismo torneo. ¿Cuál es el argumento que expuso ahora Lau? Que el torneo tiene una continuidad. Tiene una continuidad, pero tiene una división. Claro, pero la Campeonato tiene una continuidad, continuidad, que es el simplemente campeonato para uruguayo. explicarlo, la continuidad está hablando del campeonato uruguayo, ¿no? Sí, O sea, sí. todo el campeonato uruguayo, diferencia entre torneos y campeonato uruguayo, y lo que dice es que hay una continuidad en el campeonato uruguayo. Creo que esa es la base de la discusión, Sí, ¿no? sí. No, eso es lo que dice, que hay una continuidad. Pero esa continuidad está hablando de torneo, el código habla de torneo apertura y torneo clausura. Lógicamente que se aplica. Ahora, si un jugador en el campeonato intermedio es expulsado, ¿cuándo cumple la sanción? ¿En el campeonato intermedio o en el otro? La cumple en el intermedio. ¿Por qué? Porque es el campeonato que está en disputa. No ha pasado eso, ¿Eh? no ha pasado eso. ¿Cómo que no? No, cuando los han expulsado en intermedio cumplen en clausura. ¿Eh? O sea, cuando no hay más partido, por ejemplo, a Remedio los pulsaron en la final Pero del es intermedio. otra situación distinta si hay no más partidos con las expulsiones. Yo digo, en el medio de un campeonato intermedio. Sí, en el medio, sí. En el medio, Ah, claro, bueno, medio. ¿y en qué campeonato pierde los puntos? En el intermedio. Si tiene que perder los puntos, los pierde en el intermedio. Claro. Porque cada campeonato tiene una individualidad. Y hay una norma que dice que si no alcanza los puntos, pasa al torneo similar de la temporada siguiente. Que es otro de los argumentos que tiene Nacional para pretender que no se le otorguen los puntos que pasan al torneo Nacional siguiente. piensa que es el intermedio siguiente que debe cumplir. Es una de las Claro, posibilidades que está existen. reclamando las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas, son las dos posibilidades que Nacional ha planteado. Pero dice que pase para el torneo similar, por algo dice, el torneo similar del torneo. ¿Y por qué se dice en apertura y de clausura? Pero veamos la consecuencia de estas sanciones con este criterio que va para el próximo. Entonces tenemos un campeonato de mayor jerarquía que otro. El campeonato de mayor jerarquía sería de clausura con la apertura. Porque obsérvese, si ocurre el hecho en el torneo de apertura, no es la final de apertura, entonces pasa al intermedio. A un campeonato de inferior categoría. Sí. Y si ocurre en el intermedio, pasa a clausura, al campeonato de mayor superior categoría. de mayor categoría. Entonces, en la misma situación, un cuadro que haya perdido, haya vivido la situación en la final de la apertura, que va a ser otra consecuencia, pasa a perder los puntos en la apertura. Yo Nacional me tiro para atrás y me importa poco. Pero si es en el intermedio, me pasa a clausura. Ahí me preocupo enormemente. Entonces, pasamos de uno mayor a uno menor, de uno menor a mayor. ¿Es congruente esto? No, capaz que no, pero yo recuerdo bueno, alguna. capaz que no. No, déjeme. Sí, capaz que no, seguro Porque lo que que capaz que no. yo estoy entre la de le entiendo lo que usted dice. Creo que hay una continuidad de campeonato, porque el campeonato termina sumando en el clausura todos los puntos, sea apertura, intermedio, clausura. Y por otro lado entiendo lo que usted un día me contó de la colcha de retazo que es el reglamento uruguayo, ¿no? En general, y que tiene muchos de estos puntos grises donde, bueno,
tanto en la biblioteca como en las decisiones, cada uno se agarra de lo que puede. Yo creo que lo que se agarra el tribunal es de la continuidad del campeonato, porque usted mismo lo explica. ¿Qué pasa si de la apertura al intermedio? Y cumple el intermedio. No entiendo por qué dice que es un campeonato de menor entidad. No, porque los puntos suman igual. Pero no me da derecho para jugar una final. Yo soy un equipo que puedo ir último, gano el clausura y juego la final, aunque esté último. Y se puede dar la casa, que el caso muy, muy inusual, pero se puede dar que un equipo que sea campeón a su vez tenga que descender. Se puede dar. Está lejos, pero... No, él deje. Bueno, le pasó. No es imposible. Rentista se salvó en la penúltima fecha, ganó No, la sí, apertura y sí, se salvó en la penúltima. Fue el caso más cercano. Porque podía haber descendido. Bueno, y pudo haber sido campeón. ¿Y qué sucede ahí? Se mantiene, impera campeón. Yo le digo lo que en ese caso sucede. Para mí, el campeón y desciende, las dos cosas. Igual juega la Copa porque tiene derecho a jugar la Copa por ser campeón. Pero por eso es que hay que tener cuidado, porque todas las cosas son de laboratorio. Hoy no puede, porque si desciende Entonces, la Conmebol no lo deja jugar. ¿Eh? Hoy la Conmebol, si desciende, no lo deja jugar. Bueno, está bien. Pero para mí tendría derecho a los dos. Bueno, yo le digo lo que pasa. Bueno, para mí tendría derecho a los dos. Hernán, ¿en qué está en este momento el procedimiento en el TAS? O sea, yo sé que es difícil, porque está acá en Montevideo y el TAS funciona en Europa. Antes de eso, Sí. hubo un acuerdo de hacerlo abreviado, el tema, o sea, para poder llegar a las fechas establecidas dentro del campeonato uruguayo con el TAS, ¿no? No hubo un acuerdo entre la AUF y Nacional para que hubiera un sistema Bueno, esos abreviado. aspectos de la Plazos delegación más cortos. que a mí me conste, no. Ah, bien. Pero no lo veo que haya sido tan abreviado. No, yo tampoco, Porque pero... la propia AUF, cuando no paga las costas, que al final la tuvo que pagar Nacional, dijo no pago las costas porque quien impulsó Nacional va demorando el tema. Después Peñarol intentó ser tercero como tercero interesado. Claro, lo que Porque pasa es que se notificó como interesado. el TAS lo notifica Notifica todo. y ahí Peñarol trata de ser tercero, que le dijeron que no. Bueno, pero Igual para tiene mí- intervención, ¿no? Para mí, siendo situaciones distintas, no debió haber notificado ni a Nacional en el caso de Peñarol, ni a Peñarol en el caso Nacional. Y Peñarol lo dice, Sí. a pesar de lo cual después opina. Y porque Peñarol después lo trata de dice. entrar. ¿Eh? Porque después trata de entrar. Y Acá, después, como fue acá estoy notificado, Antón Pirulero. prefirió intervenir como Claro. parte. Pero esto, vuelvo a decir, yo lo que señalo es la coherencia. Porque la teoría no puede ser móvil. No. La teoría no puede ser móvil. Ahora bien, los artículos siempre distinguen el torneo similar. No se da cuenta y se nos aleja y queda Perdón. Le pusieron Yo- ruedita. bien cerca, bien cerca. Arrímese que- Acerque la silla, no para adentro, métela para adentro. Ahí está, así que no hacer. Vuelvo a insistir. Los torneos, el código disciplinario distingue en los torneos. Y los torneos confieren derecho distinto. Y a su vez hay cuadros que tienen expectativas. Lógicamente que no es lo mismo la expectativa de Boston River o Liverpool, que están en una posición de la tabla, que la expectativa de Plaza Colonia Sí, obvio. o Sí, los que le pelean la o de posición. Miramar, porque claro, pelean otras posiciones. claro. Pero puede tener consecuencias. Y si esta consecuencia es al final, ahí va a producir una gran alteración en las tablas. Y si se va para el campeonato siguiente, No. ahí vamos a tener que equipos que ahora lo ven desde afuera, tengo derecho a ir a tal lugar a la Copa, yo tengo derecho a tal otra. Ahí se va a armar el problema entre los demás equipos. Usted dice que esto no llega para... Yo creo que la fecha va a ser entre fines de octubre y principio de noviembre, ¿no? Que pueda haber un fallo. No, el fallo va a ser a mediados de noviembre, pienso, sí. A mediados de noviembre. Yo pienso que va a ser para mediados de ¿Cómo noviembre. procede el TAS en el, No, en principio de octubre no, porque hay una No, audiencia fines se- de octubre. Fines de octubre, principio de noviembre. digo. ¿Cómo procede un poco el TAS justamente en la decisión? ¿Cuántas son las personas? ¿Usted sabe cuántas son las personas que deciden? ¿Cómo se reúnen? ¿Cuáles son un poco... No, ¿cuál es un poco el perfil del manejo que hacen ellos? Porque también está bueno saber el perfil que tienen ellos para... No, yo diferentes quiero casos. señalar Porque que usted es un estudioso y el sabe. TAS no es muy proclive a rever las decisiones. Tiene que ser elementos Contundente. de gran peso. O sea, no es de cambiar demasiado lo que le llega. No es de cambiar demasiado lo que les llega. Cambia Esporádicamente. relativamente.
Y a pesar de eso fuimos al TAS, porque consideramos que tenemos la ¿Usted razón, cree que hay en primer elementos lugar. que son Bueno, fuertes? No, pero el TAS puede ser, pudo haber sido un juez único Sí. que resuelve, si estuvimos de acuerdo, o un panel integrado por 3 partes, un árbitro propuesto por cada parte y después se designa un tercero, que es lo que va a suceder en este caso. Claro. ¿Y cuándo se reúne se sabe o no todavía? Ya se Hay una audiencia para mediados de octubre. Medio de octubre. El 17 de octubre hay una audiencia. Claro, Bueno, ya hay, bueno, ya hay pero Yo reuniones. dije a mediados, no quise decir la fecha exacta, Sí, pero... sí, sí. ¿Y ahí qué Perdón, pasa? ya hay reuniones, porque de hecho ya se notificó a partes, o sea, el juez único en principio está trabajando. Esto con la audiencia, que supongo que es virtual, ¿no? ¿Eh? Que supongo que es virtual, la audiencia. Sí, Sí, no, sí. ¿Y eso que viene a ser? Eso es uno de los temas por los cuales a su vez intervienen en estudios especializados, por lo dificultoso que es con el mundo actual de hoy. En una palabra, si yo volviera a ser delegado nacional, tendría que hacer un curso, muchas cosas que no Claro, lo he hecho. Claro. Sí, claro. Porque yo con la tecnología actual no me he preocupado mucho de aprenderla. Y hoy, una persona que no sepa inglés es analfabeto. Sí, sí. Y para ser un buen delegado yo creo que hay que saber inglés. Así que si mañana decidieran que Navascué volviera a ser delegado nacional, que fue para mí la época Su época dorada, sí. más Importante gustosa, su vida. más agradable, a pesar de las vicisitudes que tenía, pero que desde mi punto de vista personal fue la que más satisfacciones me dio, tendría que aprender bien inglés. Si le dijeran, Hernán, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Es la gran pregunta. O sea, si aparecen estos 3 puntos para Nacional, o sea, Y cambia totalmente. claro, Y- se desarma todo lo del momento y se arma un lío bárbaro. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar? Su visión, usted tiene mucha experiencia, tiene años de todo esto. O sea, si Nacional fue, es porque usted tiene una convicción de algo. Mire, hace 60, 70 años había un dicho que ahora quedó desactualizado en una parte, A quedó ver. solamente para uno. Se decía, nunca se puede saber lo que sale del vientre de una mujer o de la cabeza de un juez. Cierto. Ahora solamente quedó para lo que Claro, sale de la el otro cabeza. ahí adelanto de lo que... Claro. Por algo existen instancias, revisiones, y esa fama que tenemos los abogados de las 2 bibliotecas, la solemos tener para defender ciertas posiciones, y para mí es muy fácil darme cuenta si tengo o no tengo razón. Es ver si hay un artículo que la otra parte no menciona, porque ese artículo molesta. Conviene no tocarlo. Y yo de antemano no he visto en todos los argumentos ninguna mención a una disposición que precisamente establezca y justifique va a cambiar de clausura. Son todos razonamientos de supuesta lógica. Si no, traería como consecuencia esto, si no, traería como consecuencia lo otro, en fin. Pero la norma, cuando tiene un tenor literal claro, hay que aplicarlo. Hay que aplicarla. Y vuelvo a señalar, en primer lugar, el error que comete la AU. No, hablamos la AU. ¿Qué es la AU? La AU somos todos. Sí, sí. Y la AU vive, quizás desde tiempo inmemorial, un caos verdadero. Hoy tenemos una pelea, clubes que por un lado funcionan en forma paralela a la AU, existen 2 consejos del fútbol profesional. Uno más chico, que funciona por un lado, y después el que funciona a nivel grande. Está todo En dividido. fin, yo no quiero ser Sí, muy sí. crítico sobre esto porque forma parte de las pasiones humanas, de cómo somos los seres humanos, y todos somos culpables. Porque todos dividimos el bien y el mal, suponiendo que uno forma parte del bien y otro forma parte del mal. Todos Es en cierto. gran medida formamos parte de los 2 aspectos. También hay que decir Porque que los seres humanos tenemos grandes dualidades. Somos capaces de grandes actos, pero también de actos mezquinos. Vamos a reconocerlo. Todo es así. Muy bien. Y lo que yo procuraba a lo largo de mi actuación es ser coherente con ese argumento. Porque a mí no me gusta que mañana me agarren con una posición distinta que yo he sostenido. Ojo, tengo derecho a cambiar, pero lo tengo que justificar. claro.
Pero si estoy por un lado sosteniendo según la ocasión, y atención, ha sucedido con abogados de fama mundial, porque Juan de Dios Crespo Pérez, el español que fue que defendió a los jugadores en el caso con Peñarol, ha ganado fallos sosteniendo argumentos contradictorios. Es más, él una vez escribió un artículo que se llamaba El abogado que le ganó a sí mismo. Que fue cuando ganó un caso sobre cómo había que pagar un contrato que había sido rescindido por parte del jugador. Hay situaciones, y eso es uno de los grandes problemas. ¿Cuál es la función del abogado? Como dice el personaje de Agatha Christie, dar sangre por su cliente. El abogado de Testigo Cárdogo lo dice. Dar sangre por su cliente, al cliente todo, o procurar que se haga justicia en general. Ganarse haciendo justicia en general. Al cliente todo. Y es un dilema que también se plantea el abogado. Yo sé que a mí no me van a creer porque soy yo que lo digo. Yo he procurado siempre hacer justicia porque creo que lo que hoy me favorece mañana se me va a volver en contra. Claro. Por eso digo, cuidado con la teoría. Si la teoría la acomodamos demasiado a un caso concreto y perdemos objetividad, mañana eso es un boomerang que se vuelve y mañana me va a golpear a mí. Si tuviera que dar un porcentaje de lo que puede llegar a pasar, ¿en favor de Nacional o en contra? Esto está a favor de Nacional, no sé, un 70% que de acuerdo a su percepción y su capacidad, obviamente, ¿no? ¿Está un 70, un 30, un 50-50? No, yo creo que la mayor posibilidad nacional es recuperar, que los puntos no sean en el clausura. Ah. No digo que sea para el otro campeonato que viene, que creo que también tiene chance, pero que no sea en el clausura, para mí, lo vuelvo a insistir. Por algo he argumentado, le he dicho, y mire que podía seguir argumentando con todo esto, porque mire que las incoherencias son interminables, de la teoría del otro campeonato. Son interminables, pero creo que no debería ser en la clausura. Para mí es donde el Nacional tiene mayores posibilidades. Hernán, esto de que desde el que se creó el nuevo estatuto no se haya hecho un nuevo reglamento, o mejor dicho, sí se fue acomodando pero que nunca se aprobó, nunca se ayornó, ¿cómo queda? Porque usted sabe mucho de esto y sabe que a veces un estatuto dice una cosa y si el reglamento dice otra, ¿para qué la ahogamos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y por la división que tiene el fútbol. En el año 2011, el doctor Horacio Corvo, el doctor Renzo Gatto, el doctor Eiling, prestigioso magistrado, y yo hicimos un estatuto para la Asociación Uruguaya de Fútbol en base al estatuto tipo de la FIFA, porque la FIFA quería que Uruguay hiciera el estatuto. ¿Cierto? Estuvimos años sin lograr que los clubes lo aprobaran. Yo recuerdo bien que se lo dijo, con todo respeto, lo digo al presidente Racing, Raúl Rodríguez, lo estuve hablando con el presidente del Liverpool, en fin, mire que un día nos van a intervenir. No creía que la FIFA que fuera a intervenir. Y obsérvese lo problemático que es esto y la poca comprensión que existe en general sobre el fenómeno deportivo. Porque hoy cuando se habla del mundo, de la globalización del mundo, y se refiere a la Corte Penal de Roma, a la libertad de los mares, al cambio climático, hay un elemento fundamental que nadie lo menciona, pero también forma parte, que es el derecho deportivo. Los estados creen que el único derecho válido es el que dictan sus normas. Tal es así que ustedes recordarán que cuando se decretó la intervención de la FIFA, la entonces ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, con quien yo fui en determinado momento compañero de trabajo en el CAMU, dijo que la FIFA no podía intervenir porque el Estado uruguayo era un Estado soberano que dictaba sus leyes. Sin embargo, la FIFA intervino. Pero la FIFA no intervino porque tenga un poder sobre los Estados. Es decir, tiene un poder que no está establecido a través de las normas, un poder que deriva de la realidad de los hechos.
La realidad de los hechos que determina que los otros 4 que estamos acá, que están escuchando y mucho más que ni siquiera nos escuchan, están interesados en que en las copas internacionales y que Uruguay compita en el campeonato del mundo y que Nacional y Peñarol vayan a las copas de la Conmebol, y los demás equipos están interesados en lo mismo. Entonces se ha creado una sociedad internacional que observa el deporte, que comprende a todo el mundo y que ha originado una divulgación a través de la televisión que comprende a todo el mundo. Y eso es uno de los problemas que a veces tengo con el Estado uruguayo, lo dije hace poco en el Parlamento, y después, si me da el tiempo, lo diré. Pero volviendo a la intervención, ¿cuál es el gran poder que tiene? Porque si al diputado Bullano no le gusta la ley de OSA, puede proponer un artículo que diga, eliminamos el OSA, estamos de acuerdo, no nos gusta el OSA, eliminemos, así no discutimos más, si se levanta la bandera, no levanta la bandera, además va a haber una mejor, el fútbol va a ser más lindo, muy bien, lo votamos, la FIFA lo deja, no impide. Eso sí, si mañana vamos a ir a la ley internacional, la FIFA dice, no, usted no juega con el OSA, las leyes internacionales del OSA. Entonces, el poder de la FIFA es el interés que tiene la sociedad internacional en el deporte. Eso es lo que le da el poder. Pero además no es cierto que no está aprobado por la legislación uruguaya, porque cuando se acepta a la asociación internacional, el Ministerio de Cultura está aceptando la legislación suiza, porque la FIFA es una persona jurídica inscrita en el registro civil del cantón de Lausana, de Zurich, perdón, en el cantón de Zurich, y en definitiva se rige por el derecho suizo. Y por eso mismo así, que en el FIFA Gate terminaron ahí en Suiza. Terminaron en FIFA. Bueno, entonces, esa sociedad internacional es lo que va determinando ese interés que tenemos todos, ese gran poder que tenemos. Además, imaginemos otra cosa. Bueno, muy bien, no existe la FIFA. Los escándalos de la FIFA, corrupción, que son los mismos que ocurren en todas las grandes organizaciones que existen en el mundo. Porque lamentablemente en todas las grandes organizaciones existen seres que cumplen sus deberes y seres que no lo cumplen. Muy bien. Toda esa situación que dio esa conmoción internacional y que llevó a cierto y llevó a desprestigio de la FIFA. Sin embargo, imperó sobre todo eso el deseo de que la competencia siga funcionando. Ahora, muy bien, si no existe la FIFA, ¿cómo puede existir competencia internacional? ¿Acaso poniéndonos los Estados de acuerdo para hacer la competencia internacional? ¿Nos imaginamos dialogando a través del deporte a Trump con Putin? ¿A Milei con Lula? Imposible. Sí. Entonces, o hay una sociedad internacional, y atención, la FIFA sufrió ahora un golpe muy importante que fue dado por el juzgado de lo comercial de Madrid, que le dio razón al Real de Madrid sobre que las normas de FIFA violaban la libre competencia, que para mí constituye un error. ¿Cómo no va a ser monopólica la FIFA si es la institución que organiza el deporte? Lo que pasa es que el juez lo observa desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista institucional. Y como es el Real de Madrid, la FIFA no hizo lo que tenía que haber hecho, que es expulsar al Real de Madrid. Y si ustedes consideran que yo estoy exagerando, preguntémonos entonces por qué el Chelsea, el Tottenham, el Manchester City y el Manchester United resolvieron separarse de ese plan, porque se dieron cuenta que en realidad colidían con el reglamento de la FIFA. Porque en ese sentido, los ingleses son mucho más serios que los latinos. Yo tengo problemas con cualquier país latino para cobrar el derecho a formación, y el mecanismo de solidaridad lo he tenido siempre, salvo en algunos países. O casualidad, son los sajones. Inglaterra retiene desde el principio y le paga. Casi le necesito abogado para obtener el derecho el derecho a formación de un jugador. Si voy a Inglaterra. Lo mismo en Bélgica. En Bélgica me pasó algo inusitado. Cuando el jugador Guillermo Méndez, que fue campeón, subcampeón sub-17, a los 18 años fue al estándar de Lieja,
Yo le escribí una carta en español al presidente Esteban de Arlieja y me la contestó en español a los 3 días. Diciendo que no sabía cómo se habían ocurrido los episodios, pero que en cuanto Nacional hiciera el reclamo, el Esteban de Arlieja le iba a pasar. Y pagó. Nacional cobró 400.000 euros por Guillermo Méndez, y eso que en aquel momento era segunda categoría, Bélgica. Claro. En vez de los 90.000 euros nos correspondía 60.000 por año. Hubiera sido mayor si hubiera sido más. En otro país. Me lo contestó en español. En cambio, usted va a otro país, ya pagué. No, hay que decirle que no. Hay que el artículo 12 bis, reclamar ante la FIFA, intimarlo. Y hay toda una serie de procedimientos que bueno, no. ¿cuánto duraron? ¿Cuánto estuvieron para cobrarlo de Monúa, no? Y ahí aparecen todos los abogados del derecho deportivo internacional que se ha ido creando a raíz de esta internacionalización. Lo cambio de tema totalmente. Se viene Albion, ¿no? Nacional con su historia, y Peñarol dice que festeja 134 años. Sí. ¿Cómo es un poco el panorama usted que conoce de historia? ¿Que conozco de historia? Sí. Peñarol festeja 134 años. Yo voy a poner un ejemplo. Peñarol festeja 134 años. Nos hemos pasado discutiendo de hace 100 años cuál es la verdadera fecha de la libertad de independencia de Uruguay. Si debemos festejar el 25 de agosto, que a algunos le restan importancia, si Artigas era el fundador de la nacionalidad o no lo era, si el Uruguay nació en el 25, si nació en la Convención Preliminar de Paz del 28, nos discutieron del 30. Estamos hablando de episodios históricos. ¿Qué quiere decir? Que los procesos son distintos y son sociológicos. Ajá. Acá hubo un proceso sociológico que dio lugar a que una empresa de ferrocarril formara un club de fútbol que era un club gremial. Y se dio un proceso después de la separación de ese club gremial porque el propio ferrocarril no quería que continuara funcionando, actuando en el fútbol uruguayo. Era el CUR para la gente. El CUR. Entonces, para quienes son partidarios de Peñarol, y para Peñarol en general, y con total buena fe, no tengo la menor duda, es la misma institución. Con la misma fe con que mucha gente dice, no, el verdadero proceso de Uruguay empezó el 25 de agosto del 25, no en el 28 ni en el 30. Lo hacen con total buena fe. Y hay un proceso sociológico que indica esa continuidad. Pero otro tema fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue la modificación estatutaria que la Asamblea Gremial rechazó. A ver. Y entonces, los criollos, que tenían voz algunos y otros, pero voto no, formaron una institución y actuaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol sosteniendo la continuidad con Peñarol. Tan es así que el artículo 1 del Estatuto de Peñarol dice que el Club Atlético Peñarol es una institución civil, etcétera, y después dice, desde el 28 de septiembre de 1821 hasta el 13 de diciembre de 1913 se denominó Central Uruguay Cricket Club. Ese dice el artículo 1 en su versión original. Después lo modificaron en el año 39 y agregaron que se llamó Central Uruguay Peñarol. Desde ya les aviso, la personalidad jurídica de Peñarol tiene esta contradicción en estas dos expresiones. Y hay un dictamen de un doctor Clavijo que también arroja, pero no voy a hablar de eso. No voy a hablar de estos temas porque no tengo interés en discutir sobre esto. Ahora, que Peñarol lo hace en defensa de su posición y su buena fe, no tengo la menor duda. 134. Pero desde el punto de vista de nacional, se creó una nueva institución porque quienes empezaron a actuar fueron gente que no eran asociados de Central Uruguay. Ese es el episodio. Ahora, una persona clave, y aquí
me van a decir por qué me meto, pero a mí me gusta la historia del fútbol uruguayo en todos los niveles. Me gusta el fútbol uruguayo en todos los niveles. Diga. Acá, el verdadero creador de la situación se llama el señor Percy Sheffield. No sé pronunciar en inglés, Sheffield, pero Percy Sheffield, que era el gerente de ferrocarril y que fue el primer presidente de Central Uruguay, Rey Quique Cruz, hizo un doble juego. Al presidente del ferrocarril le comunicó que el elemento fútbol se ha separado, constituido un nuevo club que se radicará en Montevideo, que es un argumento que emplea Nacional. Pero a su vez a la Asociación Uruguaya de Fútbol le dice, continúen las relaciones con la asamblea que se eligió el 13 de diciembre de 1903. Ese es el autor y ese es el verdadero creador de la situación, y que me disculpen mis amigos peñalorenses, a quien le debieron haber rendido homenaje, y no al señor Henderson, que jugó al polo y que nunca se interesó por el fútbol. Pero en ese afán de querer convertir en jurídico algo, se han dado lo que yo llamo esta incongruencia que estoy señalando. Ahora ustedes dirán, ¿son afirmaciones mías? Sí. ¿Y Navascué está acertado? Bueno, vean el expediente de personería jurídica de Peñarol a ver si lo que yo digo es cierto. Y entre ellos, la nota firmada por Gastón Guelfi y por Parravere, en la cual señala que aceptan las observaciones del doctor Ricardo Cabrijo, a quien yo quise hablar con él una vez. ¿Y? Había fallecido. No pude hablar con él. Mire que yo no leo solamente las cuestiones referidas a Nacional. La historia de Peñarol también. A Nacional. Yo soy amigo de Leonardo, era amigo de Luciano Álvarez, que con la colaboración de Leonardo Haber, que es un gran periodista, que escribió el libro de Peñarol, y he leído el libro de Peñarol. Porque para yo defender la grandeza de mi club, tengo que conocer la grandeza del otro también. Si no, estoy en inferioridad de condiciones. Y además lo digo con todo respeto hacia el club Peñarol, porque yo he admirado muchos jugadores de Peñarol. Joven Miguel Schiaffino, Abadí, Spencer, Sacía, Joya, Pedro Rocha. He sido admirador de muchos jugadores de Peñarol y muchos de ellos me dieron satisfacciones de carácter internacional. Con la selección, seguro. Pero a su vez también soy defensor de la historia de mi club, que acá voy a decir algo, y lo digo delante de ustedes, que fue el club que difundió el fútbol en el mundo. En el mundo. Porque la ida a los Juegos Olímpicos del 24 se debió a esfuerzos de gente de Nacional en un momento que se producía el cisma, con el título y lo dice nada menos que Barraza, periodista argentino, en el artículo que publicó varias veces la Conmebol. El fútbol le debe a Uruguay el primer gran golpe de popularidad, y se lo debe la FIFA, que ahí es cuando le gana la pulseada a la Federación Inglesa sobre cómo se debía organizar el fútbol en el mundo, porque los ingleses además querían aislar a los países que habían sido derrotados en la guerra, porque la política también incide junto con los aspectos sociológicos, claro. Y en definitiva también incide en todos estos aspectos de una conciliación. Y al año siguiente, con la gira en Europa, Nacional es presentado bajo el título de los campeones del mundo, que están en diversos lados. Y la gira del año 25, que hace Nacional en Europa, de 38 partidos disputados, fue la gran difusión del fútbol sudamericano. En el mismo año va Boca, que también le confiere popularidad, y ahí es cuando nace la gran rivalidad entre Europa y Sudamérica. Y cuando a mí me preguntan la historia nacional, confieso que es uno de los grandes motivos de mi orgullo, precisamente esto que estoy señalando. ¿Se retira este año? Estoy señalando. ¿Se retira este año? Me retiro este año. ¿Qué le significa todo esto? Es toda una vida trabajando para Nacional. Bueno, ustedes saben que yo empecé tarde en Nacional. A ver. Yo empecé a los 40 años. A los 40.
gracias a Dante Yocco, que fui delegado cuando la primera presidencia. Yo debo tener cerca de unos 20 años como delegado nacional. Tuve 2 años en el Colegio de Árbitros, 5 años estuve como secretario ejecutivo de la AUF y ahora desde 1911 soy secretario técnico nacional, que en realidad tanto ese cargo como el de secretario ejecutivo de la AUF obedecía a la licencia que quería otorgar la FIFA, que exigía la presencia de un denominado secretario general, que era el responsable de que las instituciones actuaran de conformidad con las reglas internacionales del fútbol. Es decir, tengo cerca de unos 40 años de actuación en el fútbol, pero empecé a los 40 y voy a cumplir el 18 de octubre 86 años. Y me retiro, sé que me va a costar dejar el fútbol. En primer lugar, yo desde hace unos años que a los últimos presidentes les he ofrecido mi cargo, me dijeron no, que me quedara. Al último que se lo ofrecí fue al doctor Ricardo, al presidente Herbairo. Uh-huh. Y al final el economista H me pidió que por lo menos este año, mientras tuviera el problema de la televisión, me mantuviera nacional. Y es un poco exigencia de mis hijos. Y no nos olvidé, además yo soy una persona que no manejo, a esta altura tengo grandes dificultades para trasladarme, con los años sufro más en invierno que en otras épocas, y se dan una serie de circunstancias que determinan mi retiro. Pero yo diría que la mayor influencia es la de mis hijos. ¿Le duele retirarse? ¿Le duele retirarse? Hay otro elemento más también. Tiene que haber, hay recambios, ya hay recambio nacional, pero tiene que afirmarse también los recambios. Yo no sé si me duele, pero que me va a producir mucha nostalgia, mucha nostalgia. Yo en el fútbol coseché muchos amigos. ¿Y enemigos? Definitiva, el fútbol es muy curioso. ¿Y enemigos? Porque hoy, toda la vida hubo... Y usted defendió mucho a Nacional. Y ganó unas cuantas importantes. Yo soy una persona que no leo redes. Yo me gusta leer por el lenguaje. A mí yo veo todo lo que hablamos en función de, hablamos los seres humanos en función de la tolerancia, de la paz, pero cuando vienen los mensajes de las redes, al que no piensa igual que nosotros le decimos cualquier cosa. Cualquier cosa. Es medio curioso. Es curioso. Había una vez una obra de teatro que decía esto es cultura animal. Bueno, en cierto sentido es lo que me hace acordar estos episodios que estamos viviendo. Pero he tenido grandes amigos a través del fútbol. Y amigos con los que estoy mucho. Ese es el fenómeno más increíble que da el fútbol. Cómo produce esas apasionadas luchas. Esa discusión. Esas discusiones. Intercambios. Y sin embargo, logramos adquirir verdaderas amistades. Claro, mantener el respeto. Sí, los códigos. No, porque yo creo que son más rivales que adversarios, o sea, que gente que no lo quiera. Yo creo que sí hay rivalidad en el fútbol, pero como usted dice, no dejan de lado lo que es la amistad. Creo que eso es lo que pasa. No, pero a mí me decía, porque yo no leo las redes sociales, a mí una vez me llamaba la atención cómo la gente me reconocía en la calle. Pero ¿cómo la gente me reconoce en la calle? Si yo hace tiempo que no aparezco en televisión, ni hablo, no hablo en el fútbol. Se ha convertido en una leyenda. Pero resulta en las redes sociales. Pues se ha convertido en una leyenda. El tema estaba dado por las redes sociales, hasta me lo hizo ver mi hijo, porque es más, mi hijo siempre me dice, tenés cuidado, tenés cuidado cuando vas porque sos un personaje público. Y a veces me dice, no salgas así, estás mal vestido. Mirá que ese pantalón tiene un desgaste muy grande, tal cosa. Mi hijo te asesora. Me cuida la imagen. Y en definitiva, a veces yo no me doy cuenta,
Pero he tenido una gran satisfacción con todos los hinchas de Nacional que me saludan. Y atención, hubo muchos hinchas de Peñarol que también me saludan. Me he enterado también, mi hijo me lo dijo, yo no te lo quiero decir, pero mirá que así como hay quienes te elogian, también quienes te dicen. Eso le pasa a todo el mundo. Y dio la casualidad que no hace mucho, buscando una cosa de rebote, encontré en una red social de hace 6 o 7 años, cuando el episodio fine, que un partidario de Peñarol habló de mí que era un gángster. Y bueno, así como están las imágenes favorables, es inevitable. Hay de todo en este mundo. Pero no se va a quedar con un mensaje. Que pueda venir el cuestionamiento. Yo a ese ser que me escribió que yo era un gángster, Ahí está. le voy a decir que yo no me puedo calificar a mí mismo, pero de cualquier manera, partidario de Peñarol como es, sé que lo que escribió es llevado por ese gran sentimiento que tiene por su club. Por la pasión. Porque eso es fruto de esa pasión inabordable que tenemos en el fútbol y que los seres muchas veces no podemos controlar. Porque en ese momento de la tensión deportiva, yo me pregunto qué ser, por lo menos íntimamente, se ha dicho a sí mismo un insulto o ha insultado en su interior a algún jugador, a algún árbitro. Es cierto. Yo creo que lo hemos hecho todo. Hernán, ha sido un gusto tenerlo, agradecerle. Una sola cosa les iba a decir. El doctor Navascué decía mitad de noviembre. ¿Saben qué cae a mitad de noviembre? La primera final del campeonato uruguayo. O sea, que el fallo puede estar, o sea, en la primera final del campeonato uruguayo es el 15 de noviembre, de acuerdo al calendario que está fijado. Se dan cuenta que puede caer con el calendario ya con la final. Prendido fuego el torneo local. No, es probable que si la audiencia sea el 17 de octubre, sea final de octubre como decía. Yo pensé primera semana de noviembre, le digo la verdad. Pues puede ser sí que termine, sí que llegue. Porque evidentemente, por más que se sentenció, ahí se va a procurar apurar. ¿Nacional lo gana? A apurar. ¿Lo gana Nacional? ¿Gana Nacional ahí? ¿Sale favorecido? Yo lo que digo es lo siguiente. Cortito la última. Si se mantiene la posición de que los 3 puntos en la clausura, este fallo va a dar mucho que hablar con las consecuencias que van a tener futuros fallos. ¿Sí? Vuelvo a decir, una vez hecho de la doctrina de predicarlo en todos los casos. Sí. Y entonces después voy a pedir yo, Hernán Navascué, la opinión a ustedes. Muy correcto. No, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Viví un poco cerca, pero la verdad que igual de todas maneras molestarse, para nosotros es un gusto recibirlo, como hemos tantas veces, y en otros medios de comunicación, no en otros lugares, ha compartido con nosotros. Hacemos MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras,
menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho. Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Ah, pero esa frase, decir la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían Tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me Ahí habían está. Ahí. pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta. Ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural. Y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de colección, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas Somos los Mejores. Asesoramiento técnico. Elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Compupel, renovación 2025. Plan recambio. Tomamos tu equipo como parte de pago y te llevas uno nuevo. ¿Por qué elegirnos? Tomamos tu equipo como parte de pago. Asesoramiento personalizado. El mejor servicio postventa. Lo llevas pronto para usar. Líderes en recambio. Compupel, 30 años. Escribinos o visitanos.